Hola, mi nombre es José Carlos Sola y os voy a hablar de mi trabajo final de máster, que consiste en Machine Learning para la clasificación de tumores de mama. La presentación la hemos dividido en varios puntos, donde hablaremos de la justificación, la motivación de por qué realizar el trabajo final de máster, del estado del arte, pues todo el trabajo de investigación que hemos ido realizando, el proceso de implementación, desde que hemos procedido a obtener el conjunto de datos hasta elaborar los modelos de clasificación. Hablaremos de los resultados y por último, pues de las conclusiones, la experiencia que nos ha supuesto llevar a cabo este TFM y las líneas de futuro a seguir. Comenzando con el tema de la introducción, ¿por qué hemos decidido llevar a cabo este proyecto? Pues realmente pretende cubrir una de las necesidades básicas para las personas, ¿no? Que viene a ser la de tener calidad de vida. Cuando una enfermedad aparece en una familia, pues siempre se crean pues malas expectativas, ¿no? Y por tanto, pues lo que pretendemos es avanzar en la cura del cáncer y que la tecnología pues está al servicio de las personas, de forma que ayude a los profesionales pues a realizar mejores diagnósticos y mejores tratamientos, de forma que gracias a tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, pues los profesionales puedan realizar mejores diagnósticos y tratamientos más personalizados para los pacientes. En cuanto a los objetivos que perseguimos durante el proyecto, pues como hacíamos referencia en el título, viene a ser desarrollar clasificadores de tumores mediante el uso de Machine Learning. Objetivos secundarios, pues vendría a ser la adquisición de conocimiento, ya que en lo personal, pues se trata de un proyecto completamente nuevo en el que yo pues no tenía experiencia y uno de mis principales objetivos pues era adquirir ese conocimiento médico, ¿no? Por llamarlo así, y aplicado a tecnologías pues como el Machine Learning. Otro de los objetivos es utilizar diferentes análisis y aprendizaje pues, de diferentes algoritmos que nos permitan extraer valor de los datos y cómo gracias a esos algoritmos pues, podemos ir desarrollando diferentes modelos de clasificación que permitan intentar predecir si las personas pueden sobrevivir o no en base a los datos que hay recopilados sobre ellos. Y por último, es muy importante también la fiabilidad de los resultados, porque si tenemos modelos de clasificación donde obtenemos muy buenas precisiones, pero luego tenemos muchos falsos negativos o positivos, pues es crear falsas esperanzas a las personas que pueden tener pues importantes consecuencias, ¿no? Por tanto, la fiabilidad también es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. En cuanto al estado del arte llevado a cabo, lo hemos dividido en varias partes, que viene a ser pues, un poquito el tema de cifras, ¿no? De cáncer en España y factores de riesgo que pueden llevar, que derivan al cáncer. Y también hemos investigado sobre diferentes técnicas actuales que se están utilizando en la actualidad. En cuanto a los números, pues cabe destacar que es uno de los cánceres con mayor número de casos actualmente, junto con el cáncer de colon, el de pulmón, el de piel, de próstata. Componente que totalmente desconocíamos era que podía ocurrir tanto en hombres como en mujeres, por lo que pues es un hecho a tener en cuenta también para posteriores análisis. Eh, Además, la Sociedad Española de Oncología Médica destaca que durante el año 2022 puede haber un total de 35.000 casos aproximadamente en mujeres españolas, seguida pues, por el cáncer de colon y recto que podría llegar a la mitad, por lo que viene a ser uno de los cánceres que más números registra, pero también a su vez registra un 86% de probabilidad de supervivencia, lo que pues da lugar a la esperanza y por tanto, aunque aparezca la enfermedad, pues siempre hay esas probabilidades de sobrevivir y no porque aparezca quiere decir que no lo vayamos a conseguir. O sea que siempre hay que tener esa esperanza cuando esta enfermedad, pues desgraciadamente aparece. En cuanto a los factores de riesgo, pues cabe tener en cuenta que la edad pues, es un factor fundamental. A medida que nos vamos haciendo mayores, pues obviamente somos más débiles y podemos padecer por diferentes tipos de enfermedades. Eh, Otro de los factores muy importantes viene a ser la vida sedentaria y la obesidad, ya que si una persona no realiza pues, deporte, ejercicio, hace una vida sedentaria siempre en casa, de forma
que va adquiriendo peso, pues pueden aparecer nuevas enfermedades, riesgos cardiovasculares y por tanto es un factor muy a tener en cuenta. Al igual que el tabaco, el alcohol, la contaminación, consumo excesivo de carnes rojas, al final el ritmo de vida que llevamos es muy importante para la aparición de posibles enfermedades. Y luego también cabe tener en cuenta los factores hereditarios y la menopausia. La menopausia pues supone casi un cuarto de la totalidad de los casos y en cuanto a los factores hereditarios, pues también es importante, ya que hay médicos que estiman que entre el 5 o el 10% de los cánceres de mama se encuentran relacionados con la mutación de los genes hereditarios de una familia. Por tanto, es muy importante una detección precoz de la enfermedad, prevenir pues, mediante eso, una vida sana, saludable, con deporte, pues siempre es mucho más importante pues llevar un buen ritmo de vida. Y luego pues también cabe tener en cuenta pues a la hora de realizar los tratamientos que se van a aplicar, pues si son más personalizables para las personas, pues obviamente mucho mejor. En cuanto a los análisis de técnicas actuales, la clasificación de cáncer, el Hospital General de Massachusetts afirma que el Machine Learning ya es capaz de predecir con precisión el riesgo de desarrollar cáncer de mama. El Hospital Quirón Salud ya destaca los microarrays, donde gracias a ellos, pues muchas personas que presentaban resistencia a la quimioterapia, que desgraciadamente eran desahuciadas, pues gracias a los microarrays tienen como una segunda oportunidad. Y luego empresas como DeepMind, que pertenece al conglomerado de empresas de Google, mediante la inteligencia artificial pueden resolver la estructura tridimensional de las proteínas, por lo que grandes empresas, grandes hospitales van investigando día a día en la obtención de nuevas tecnologías. En cuanto al proceso de implementación llevado a cabo durante el proyecto, destaca la captura de datos, por la búsqueda de ese conjunto de datos que nos permitiera llevar a cabo el proyecto de forma satisfactoria, el almacenamiento, es decir, esas variables que necesitamos, cómo las vamos a transformar, cómo las vamos a utilizar, el procesamiento por limpieza, análisis previo de los datos y una vez que ya tenemos esos análisis previos, pues ya podemos llevar a cabo los modelos de clasificación y de resultados. Entrando más en profundidad con la captura de los datos, cabe destacar que nuestro conjunto de datos pertenece al repositorio de data.world y contiene 168 registros comprendidos en 18 variables. Haciendo un análisis previo de los resultados de las variables más significativas, pues en cuanto a la edad, el conjunto de datos registra que la edad mínima son 26 años, la máxima son 48 y la media de edad pues, está comprendida entre los 40 y 55 años, que es donde se registra el mayor número de casos. La raza también estaba registrada en nuestro conjunto de datos y contábamos con 127 registros de personas de raza blanca y 41 de personas de color, donde la raza pues, también es un factor importante a tener en cuenta. Por ejemplo, también se tiene en cuenta en qué lado, en qué mama se encuentra ubicado el tumor. Podemos ver un número muy similar de casos y un hecho importante era que de las 168 pacientes que teníamos registradas, 3 presentaban un cáncer bilateral, es decir, las dos mamas. Y por último, nuestra variable objetivo, que viene a ser pues, la variable de supervivencia, contenía 32 registros de personas que no lo habían conseguido y 136 registros de personas que sí lo habían logrado. Cabe destacar que nuestro conjunto de datos no tenía ningún valor nulo, lo que era muy bueno también para llevar a cabo los posteriores análisis. Y en cuanto a la correlación entre las variables, se eliminaron pues, aquellas que presentaban una alta correlación y mediante la siguiente imagen pues, se representan aquellas variables numéricas más representativas, como viene a ser la edad. Las dos primeras incluyen la dimensión del tumor y por último la variable RFS que está relacionada con la recidiva del cáncer, pues también presentaba una alta correlación. Por tanto, mediante este estudio de correlaciones, pues se podría reducir el conjunto de datos a 4 variables. En cuanto a los modelos de clasificación llevados a cabo, eh, el primer modelo que desarrollamos fue el árbol de decisión, el cual dividimos el conjunto de datos en entrenamiento e invalidación
y los resultados los podemos ver plasmados en la siguiente tabla. Ahora mostramos la imagen resultante de este árbol de decisión, donde podemos comprobar, pues, por ejemplo, cómo la variable de los días de supervivencia, que corresponde a survival length, si es menor o igual de 1272 días y la variable RFS code es igual a 1, pues el paciente tiene un 95% de probabilidades de no sobrevivir. Por ejemplo, si la variable RFS code es igual a 0, pues el paciente tiene una alta probabilidad de sobrevivir. Y por último, pues si la variable survival length es mayor de 1272 días, el paciente tiene un 94,4% de probabilidad de sobrevivir. Por tanto, gracias a la decisión podemos visualizar pues esas reglas de decisión que el modelo ha clasificado. El segundo modelo que llevamos a cabo fue el modelo Kanner-Sneyburg, donde realizamos una nueva partición donde los datos se pueden ver plasmados pues en la tabla. Y el modelo de clasificación de KNN pues hace uso de los atributos del conjunto de datos para realizar la clasificación y de la variable alive, que viene a ser nuestra variable objetivo, la variable de si puede sobrevivir o no, y siendo el resultado pues el que se muestra en pantalla. Por último, el tercer modelo que presentamos fue el modelo Gaussian-Navy Bayes, donde el cual consiste pues, en una técnica de clasificación y predicción supervisada que es capaz de construir modelos que permite predecir la probabilidad de posibles resultados mediante el teorema de Bayes. En cuanto a los resultados, uno de los factores importantes pues, venía a ser la edad. Aquí encontramos el primer caso que nos llamó la atención, que era como las personas menores de 45 años tenían más probabilidad de no sobrevivir. Fue contrarrestado por diferentes estudios, ya que era un factor que nos llamaba muchísimo la atención y pudimos comprobar como hay muchos más estudios entre 45 y 60 años que en edades inferiores, lo que era una relación que nos llamó bastante la atención. También cabe tener en cuenta la dimensión de los tumores, ya que cuanto menor es el tamaño del tumor, pues más probabilidades hay de sobrevivir. Y por último, una de las últimas comparaciones que representamos, pues es cómo la variable RFS y la variable de sobrevivir. En la variable RFS, como decíamos antes, consiste en los días desde el comienzo de la INCAC libres de recidiva hasta la finalización del cáncer o en su defecto, pues el día de fallecimiento. Por tanto, también se puede deducir que a más días desde el comienzo de la INCAC libres de recidiva, también hay unas posibilidades de sobrevivir. En cuanto a los resultados de los modelos de clasificación, podemos ver cómo el modelo de Kanner-Sneyburg presentaba una mayor precisión, una mayor accuracy, y en cuanto a la matriz de confusión, pues también podíamos visualizar cómo se obtenían 0 falsos positivos y un falso negativo, lo que en cuanto a fiabilidad también era el que mejor resultados presentaba. Y en cuanto a las conclusiones, como experiencia personal, pues es muy satisfactorio, ya que ha sido nuestro primer proyecto real, por decirlo así, de ciencia de datos y el tener que trabajar cada fase con unos deadlines marcados, pues venía a ser como una experiencia un poquito más real de lo que nos podemos encontrar el día de mañana en un posible futuro trabajo. Cómo era importante comprender el conjunto de datos y las transformaciones que debíamos de realizar en las variables para poder obtener los resultados, cómo implementar o cómo las diferentes técnicas de clasificación nos derivaban resultados y comprobar la fiabilidad de estos. Y por último, por realizar un estudio que pueda ayudar a las personas y que pues llevemos a cabo aportemos nuestro pequeño granito de arena en el campo del cáncer y que en definitiva permita pues extender como líneas de futuro, pues extender este análisis a mayores técnicas de clasificación, pues ya sean técnicas de clasificación actuales o técnicas que aparecerán en el futuro. También sería muy importante incluir imágenes radiológicas donde el deep learning podía procesarlas y por tanto realizar mejores diagnósticos. Y por último, pues también se podría llevar a cabo proyectos de I+D con hospitales o diferentes instituciones que pudieran prolongar este trabajo. Pues esto es todo. Muchas gracias por su atención.